Buenas noches y bienvenidos al en vivo. El día de hoy vamos a hablar del pasado continuo. La clase pasada, antes de ayer, hablamos del presente continuo, pero ahora hablaremos del pasado continuo. Y es algo muy similar. Así que empecemos con un ejemplo para que puedas ver de qué estoy hablando. Yo estaba trabajando ayer, ¿sí? Habla del pasado. Yo estaba trabajando, ¿sí? Pasado, pero continuo. ¿Cómo podríamos entonces cambiar esta oración al inglés? Para eso tengo mi estructura. Esta estructura me va a ayudar y me va a asegurar de que todo esté bien. Mi estructura dice que debo empezar con un sujeto. Sujeto es de quien se habla en la oración. Después necesito el verbo to be, pero ese verbo to be tiene que estar en el pasado. ¿Y por qué? Porque estoy hablando del pasado continuo, así que esto es muy importante. Después, mi verbo principal debe terminar en ing. ¿Pero por qué? Porque aún estoy hablando del pasado continuo. Y por último, mi complemento. ¿Quieres intentarlo? Vamos a los comentarios. Yo estaba trabajando ayer. ¿Empiezo con qué? Con el yo. ¿Por qué? Porque debo empezar con el sujeto, dice mi estructura. ¿Y cómo dices yo en inglés? Yo en inglés es el I. Muy bien. Después, ¿qué viene? Estaba. ¿Y cómo digo estaba en inglés? Yo, el I va con el am. Pero ese es presente. Ese am en pasado, ¿cómo sería? Muy bien, ese am en pasado sería el famoso was. I was. ¿Cierto? Yo estaba. ¿Qué cosa estaba haciendo? Trabajando. Trabajando viene de trabajar. ¿Y cómo dices trabajar en inglés? Trabajar en inglés, muy bien. Trabajar en inglés es work. Pero quiero decir, yo estaba trabajar. No, ¿cierto? ¿Qué quiero decir? Yo estaba trabajando. Ando. Y para yo tener esa terminación de ando, ¿qué tengo que agregarle a mi verbo? El ing. Muy bien, el ing. Ahora sí dice trabajando. Yo estaba trabajando. I was working. ¿Cuándo? Ayer. Y ese ayer sería mi complemento. Lo que agregamos a la oración, pues para que tenga más detalles. ¿Y cómo dices ayer en inglés? Vamos a los comentarios. ¿Sí? Ayer en inglés sería, muy bien, yesterday. Simple, ¿cierto? Veamos un ejemplo más y vamos a los comentarios. Quiero que lo intentes también. Número 2. Ellos estaban jugando juntos. Vamos a los comentarios. Y por mientras, les cuento que estamos a punto de llegar a los 1000 likes. ¿Sí? Gracias por ese tap. Entonces, ellos estaban jugando juntos. Empiezo con el sujeto, con ellos. ¿Y cómo dices ellos en inglés? ¿Cómo será? ¿El we? No, ¿cierto? No se confundan. Ellos en inglés es el they. Muy bien, they. Ahora, estaban. ¿Cómo digo estaban en inglés? ¿Qué dice mi estructura? Que necesito el verbo to be. El they sé que va con el are, pero lo necesito en el pasado. ¿Cuál es el pasado de are? Vamos a los comentarios. ¿Cuál es el pasado de are? El pasado de are sería el were. Muy bien. El were, no se confundan. El were. ¿Sí? Muchos de ustedes pusieron el was, pero es el were. ¿Sí? They were. ¿Qué estaban haciendo? Jugando. Jugando viene de jugar. ¿Y jugar en inglés es? Jugar en inglés es el play. Muy bien. Pero yo quiero decir jugar. No, quiero decir jugando. Ando. Para decir ese ando, a mi verbo principal tengo que agregarle ing. Ahora sí dice jugando, ¿cierto? They were playing, estaban jugando. Y mi complemento, ¿sí? Esa información extra es juntos. ¿Y cómo digo juntos en inglés? Vamos a los comentarios. Un poco difícil de escribir, ¿sí? Pero con práctica, ¿sí? Podemos saber. They were playing together. Muy bien, si esa fue tu oración, excelente trabajo. Y he visto que nos hemos estado confundiendo, así que ¿por qué no? De una vez por todas arreglamos ese problema. Entonces, ¿cuáles son los verbos to be? ¿Cuántos existen en el presente? Vamos a los comentarios. En el presente, ¿cuáles son los verbos to be en el presente? Vamos a los comentarios. Los verbos to be en el presente, ¿cuáles son? ¿Sí? En el presente. En el presente tenemos el is. ¿A qué más tenemos? Al am. ¿A qué más tenemos en el presente? Y al are, ¿cierto? Tenemos a 3 en el presente.
¿sí? Una vez más, en el presente. Pero para esta clase, ¿yo los necesito en el presente? No, los necesito en el pasado. Así que cambiémoslo al pasado. ¿Qué opinan? ¿Cuál es el pasado de is? Vamos a los comentarios. Vamos a cambiarlos al pasado. ¿Cuál es el pasado del is? ¿Cuál es el pasado del am? ¿Y cuál es el pasado de are? Vamos a los comentarios. Sí, por aquí voy a poner pasado para que sea muy, muy, muy claro. Ok, lo que necesito es el pasado. ¿Cuál es el pasado del is? Muy bien, el pasado del is es el was. Ok, ¿y cuál es el pasado del am? También es el was. Muy bien. ¿Y cuál es el pasado del are? El were. Muy bien. Ahora sí, con esto ya podemos hacer todos los ejercicios, porque yo les pregunté en la número 2, ¿el they con qué va? Muchos de ustedes dijeron el was, pero es el were. ¿Por qué? El they en el presente va con el are, y su pasado de are es el were. Es por eso. ¿Ok? Vamos entonces, número 3. ¿Sí? Teniendo esto en consideración, número 3. Mi perro estaba durmiendo en mi cama. Vamos a los comentarios. Mi perro estaba durmiendo en mi cama. Y mientras escribes tu oración, te cuento que estamos a punto de llegar a los 6,000 likes. ¿Sí? Gracias por ese tap a la pantalla. ¿Con qué empiezo la oración 3? Con mi perro. Y necesito empezar con el sujeto, que es el sujeto de quien hablo en la oración. En este caso estoy hablando de mi perro, entonces empiezo con mi perro. ¿Y cómo dices mi perro en inglés? El me sería el my. ¿Y perro? Perro en inglés es el dog. Ahora, estaba. ¿Qué será? Sí, estaba. Sé que es el pasado. ¿Cuáles son mis opciones? Was o were. ¿Pero cuál será? My dog. En el presente, ¿con qué va? My dog va con el is. Pero como lo necesito en el pasado, entonces sería el was, ¿cierto? Ok. My dog was. Mi perro estaba, ¿qué cosa? Durmiendo. Durmiendo viene de dormir. ¿Y cómo dices dormir en inglés? Dormir en inglés es sleep, ¿cierto? Dormir. Pero, ¿yo quiero decir solo dormir? No, quiero decir durmiendo. Y para que diga endo, ¿qué me falta? Me falta el ing. Mira, cuando le agregas el ing, ahora sí ya dice durmiendo. Simple, ¿cierto? Mi perro estaba durmiendo. My dog was sleeping. ¿Dónde? En mi cama. Ese es mi complemento. ¿Cómo dices en mi cama? Vamos a los comentarios. ¿Cómo dices en mi cama? Vamos, ¿cómo dices en mi cama? ¿Qué será? In my bed, on my bed, solo bed. No, ¿cómo se dice? En mi cama. Vamos a los comentarios. ¿Qué será? Sería el on my bed, ¿cierto? Si esta fue tu respuesta, tap a la pantalla. ¿Sí? ¿Qué es lo que utilizo aquí? On my bed. On. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy hablando de la cama. ¿Y dónde está durmiendo mi perro? Sobre la cama, encima de la cama. Entonces es el on. ¿Sí? Es el on. Pero yo te pregunto, si yo lo hubiera puesto el in, ¿qué significa? ¿El in qué significa? El in significa dentro, ¿sí? Dentro. ¿Sí? Como por la mitad de tu cama, ¿sí? Dentro. Y creo que pues no es posible. Entonces, on my bed, ¿sí? On my bed. Y no el in. Muy bien. Ahora sí, teniendo todo esto en consideración, el pasado del verbo to be, nos vamos a practicar, ¿sí? Nos vamos a practicar. Si gustas, tómale captura de pantalla para continuar. Cuando le tomas captura de pantalla, ¿sí? Pones yes en los comentarios para que yo sepa que ya estamos listos para continuar. ¿Ok? Vamos entonces. ¿Sí? El on es sobre o encima. Ok, vemos los yes. Vamos entonces a la práctica. De lo que acabamos de ver, vamos a la práctica con la misma estructura. Vamos entonces. ¿Estamos listos? Ahí está. Número 1. Mark estaba caminando solo. Vamos entonces a los comentarios. Mark estaba caminando solo. ¿Cómo puedo expresar eso? ¿De quién estoy hablando? De Mark. Entonces empiezo mi oración con Mark, ¿cierto? ¿Por qué empiezo mis oraciones con el sujeto? En este caso estoy hablando de Mark, entonces empiezo con Mark. Ahora, ¿qué viene? Estaba, ¿sí? El verbo to be. Mark va con el is, pero ese es en el presente.
Y estoy hablando ahora del pasado. ¿Cuál es el pasado del is? El was. Muy bien. El was. ¿Ok? Mark was. ¿Qué estaba haciendo? Caminando solo. ¿Caminando viene de qué? Caminando viene de caminar. ¿Sí? ¿Y caminar en inglés? Caminar en inglés es walk. ¿Sí? Caminar. ¿Pero yo quiero decir caminar? No, quiero decir caminando. Para que tenga esa terminación de ando, ¿qué le agregamos al verbo? El famoso ing. Y si se dan cuenta, es lo que la estructura nos dice, que al verbo principal le debo agregar ing. Y por último, mi complemento, solo. ¿Y cómo digo solo en inglés? ¿Sí? ¿Cuál es la forma más común de decir solo? Muy bien, es el famoso alone. ¿Sí? Hay muchas más formas, pero alone es lo más común. Mark was walking alone. ¿Sí? Alone. Muy bien, si esa fue tu oración, excelente trabajo. Número 2, tu turno. Vamos a los comentarios. Número 2, tu turno. Bobby estaba durmiendo conmigo. Y hemos hecho algo similar, ¿cierto? Vamos a los comentarios. Bobby estaba durmiendo conmigo. Y por mientras les cuento que estamos a punto de llegar a los 25,000 likes. ¿Eh? Gracias por ese tap tap. Vamos entonces. Empiezo la oración con Bobby. ¿Por qué? Pues porque debo empezar con el sujeto. Y el sujeto es de quien hablas en la oración. En este caso estoy hablando de Bobby. ¿Sí? Entonces empiezo con Bobby. Bobby estaba... Ese estaba, ¿cómo será? Ese estaba es el was, ¿cierto? El was. Porque en el presente, Bobby va con el is. Y el pasado del is es el was. Bobby was... ¿Qué estaba haciendo Bobby? Durmiendo. Una vez más, durmiendo viene de dormir. Sé que dormir en inglés es sleep. ¿Sí? Ya lo aprendí. Pero yo no quiero decir solo dormir. Quiero decir durmiendo. Y para que termine en ese endo, tengo que agregarle ing. Y así de simple, ahora sí ya dice durmiendo. Y por último, mi complemento. Bobby estaba durmiendo conmigo. ¿Cómo dices conmigo en inglés? Ese con, ¿cómo se dice con? Con es el with, ¿cierto? Con. Pero ¿cómo digo migo para hacer referencia a mí? ¿Qué le agrego? Muy bien, le agrego el mi, ¿cierto? Ahora sí dice conmigo. Bobby was sleeping with me. Si esa fue tu oración, buen trabajo. Número 3. ¿Sí? Vamos, número 3. Josh no estaba jugando bien. Ahora, nota que esta oración está en negativo. ¿Sí? ¿Cómo sé que está en negativo? Ahí hay un no. Ahora, si está en negativo, ¿qué hago? ¿Me asusto? No. Simplemente al verbo to be lo voy a cambiar al negativo. ¿Cómo? Pues vamos a ver enseguida. Empezamos entonces ¿con qué? Con el sujeto. ¿Sí? ¿De quién estoy hablando aquí? De Josh. Entonces empiezo mi oración con Josh, ¿cierto? Josh. Ahora, Josh, ¿con qué va? ¿Con el was o con el were? ¿Con el was o con el were? Con el was, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Josh es tercera persona, ¿sí? Was. Pero dijimos que esta oración está en negativo. ¿Y cómo cambias al verbo to be al negativo? ¿Sabes cómo hacerlo? Es muy simple. Sí, lo que debemos hacer es simplemente agregarle la palabra not. Y automáticamente está al negativo. Pero, algo más se puede hacer aquí. A este was y a este not yo lo puedo contraer. Si junto al was con el not, ¿qué es lo que me sale? ¿Sabes? ¿Sabes cuál es la contracción? Vamos a los comentarios. Si juntas el was con el not, ¿qué es lo que te sale? Muy bien, es el famoso wasn't. Es lo mismo, solo que está contraído. ¿Para qué me sirve eso? Para que cuando hables, pues todo se reduzca, ¿sí? Y suenes más fluido. John wasn't, ¿qué cosa? Jugando, ¿sí? Jugando. Jugando viene una vez más de jugar. ¿Jugar en inglés? Jugar en inglés es play. ¿Sí? Jugar. ¿Pero yo quiero decir jugar? No, quiero decir jugando. Y para que tenga esa terminación de ando, ¿qué le agrego al verbo? Simplemente y muy fácil le agrego ing y automáticamente dice jugando. Josh wasn't playing. Ahora ese bien, ¿qué será? ¿Cómo digo ese bien en inglés? Vamos a los comentarios. Algunos dicen good y algunos dicen well. Pero ¿cuál uso aquí? ¿El good o el well? ¿O será que los dos está bien? ¿Qué opinan?
Vamos, ¿qué opinas? ¿El good o el well? Y por mientras, te cuento que estamos a punto de llegar a los 40,000 likes. ¿Sí? Gracias por ese tap. Y los que están compartiendo también. En este caso, ¿sí? Lo que voy a tener que utilizar es el well. Y lo voy a poner de otro color para que esté resaltado. ¿Sí? Para los apuntes. Well. ¿Pero por qué? ¿Alguien sabe por qué el well y no el good? ¿Alguien sabe por qué el well y no el good? Si es que sí, vamos a los comentarios. Lo voy a explicar de todas formas. ¿Sí? Vamos, ¿por qué el well? Ok, pues ahí va la explicación. Tengo un verbo y tengo un sustantivo. Ok, espero que esta explicación sea clara. Pero es simple. Te explico. No es porque está en pasado. ¿Sí? Ahora, cuando tú quieres calificar a un verbo, en este caso estoy calificando al verbo. ¿Sí? Josh no estaba jugando bien. Ese bien está hablando de qué? De cómo estaba jugando John. ¿Sí? Está calificando al verbo. Cuando yo quiero hablar y calificar al verbo, ¿qué utilizo? Un adverbio. Adverbio, ¿sí? Pero si es que yo quiero calificar a un sustantivo, no utilizo un adverbio, sino utilizo un adjetivo. ¿Sí? Sino un adjetivo. Esa es la razón. Esa es la razón. Una vez más, estoy calificando cómo Josh está jugando. ¿Sí? Y esa es una acción. Entonces, para calificar a una acción, lo que tú utilizas es un adverbio. Pero si quieres calificar a un sustantivo, si es que yo estaría calificando a Josh, o a la pelota, o a algo, utilizaría un adjetivo. Es por eso que well es en este caso. ¿Ok? Muy bien. Número 4, tu turno. Estábamos viendo una película. Sí, vamos a los comentarios. Estábamos viendo una película. Ahora, ¿con qué empezar esta oración? Simplemente estábamos, creo que es el where. ¿Empezaré con el where mi oración? No, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Qué dice la estructura? Que debo empezar con un sujeto. Y te estarás diciendo, pero aquí no hay un sujeto. Sí hay, solo que en español se puede omitir, en inglés no. Pero entonces, ¿cómo encuentro al sujeto? Simplemente lee la oración en voz alta. Estábamos viendo una película. Cuando yo te digo estábamos, ¿de quiénes estoy hablando? ¿Solo de mí? No, ¿cierto? Cuando digo estábamos, estoy hablando de nosotros, de ti, de mí, ¿sí? Nosotros. Entonces, nosotros es mi sujeto. Y nosotros en inglés es el we. Así de simple puedes encontrar el sujeto. Ahora sí, ¿el we con qué va? ¿El we va con qué? ¿Con el was o con el were? El we no va con el was, ¿cierto? Porque was es para tercera persona y we es plural. Y el we va con el were. Muy bien, así de simple. Estábamos, we were. Ahora, ¿qué viene? El verbo principal, viendo. ¿Cómo dices viendo en inglés? Viendo viene de ver. ¿Y ver en inglés cómo dices? Jesús dice view, algunos dicen look, algunos dicen watch, algunos dicen see. ¿Cuál utilizo? Vamos a los comentarios. ¿Qué utilizo? ¿El look, el see, el watch, el view, el observe? ¿Qué utilizo? En este caso tengo que utilizar el watch. Te estarás preguntando, ¿pero por qué? A ver, ¿por qué estás utilizando el watch? Porque depende qué estamos viendo. ¿Qué estamos viendo? Una película. Si estás desde clases anteriores, sabes la razón. Pero esta dice la regla. Siempre que hables de ver una película, absolutamente siempre, el verbo va a ser watch. Una vez más, siempre que hables de ver una película, ver televisión o ver un video, el verbo va a ser watch. Siempre. ¿Sí? Siempre. Esa es la razón. Entonces, ver es watch, pero solo quiero decir ver. No, yo quiero decir viendo, ¿sí? Terminación en endo. Y para que tenga terminación de endo, ¿qué le agrego al verbo? Simplemente le agrego ing y automáticamente de ver se convierte a viendo, que es lo que necesito. ¿Sí? Estábamos viendo, we were watching, ¿qué cosa? Una película. Una película es mi complemento. ¿Y cómo dices una película en inglés? Ese una sería el a, ¿cierto? Una.
Y película en inglés, movie. Muy bien, movie. Pero alguien dice, sí, pero yo aprendí que era film, ¿sí? De esta manera. Es lo mismo, son sinónimos, ¿sí? Movie, film, lo mismo. Si esa fue tu oración, tap a la pantalla que estamos a punto de llegar a 70,000 likes. Número 5. Ahora que tenemos práctica, tu turno. Vamos a los comentarios. Tito y Pepe no estaban yendo al parque. Esta oración es similar a la número 3. ¿Por qué? Porque es una oración en negación. ¿Cómo sé que está en negación? Ahí veo un no, ¿cierto? No significa negación. Vamos entonces, ¿cómo podría decir yo esta oración? Tito y Pepe no estaban yendo al parque. Para empezar, ¿qué es lo que sé? Que una oración, en la mayoría del tiempo en inglés, tengo que empezar con el sujeto. Es decir, ¿de quién estoy hablando aquí? De Tito y de Pepe. Entonces empiezo con Tito y Pepe. Así de simple, ¿cierto? Tito, S-I, ¿sí? ¿Cómo se dice S-I en inglés? And, muy bien, Tito y Pepe. Ok, ¿hasta ahí vamos bien? Sí. Pero alguien en los comentarios pregunta, ¿estará bien si en lugar de decir Tito y Pepe, simplemente digo they? ¿Estará bien? Claro que sí, ¿cierto? Porque el pronombre personal they, que significa ellos, puede reemplazar a Tito y Pepe. Entonces, si dijiste they o Tito and Pepe, está bien. Ok, después que viene, después del sujeto que viene, el verbo to be. Tito y Pepe, ¿con qué irá? ¿Con el was o con el were? ¿Con el was o con el were? Con el were, ¿cierto? ¿Y cómo sé que va con el were? Porque estoy hablando de plural, de they, Tito y Pepe, ¿sí? Dos personas, plural, were. Pero dijimos que esta oración está en negación. ¿Y cómo cambio negación al verbo to be? ¿Te acuerdas? Sí, ¿cierto? Simplemente le agregamos la palabra not y ya está. Pero aparte de hacer esto, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más aprendí? Que estos dos se pueden contraer. Es decir, el were con el not lo puedo juntar para que me salga algo nuevo. Y si lo junto, ¿qué me sale? ¿Sabes? Vamos a los comentarios. Si junto el were con el not, ¿qué es lo que me sale? Y pues me sale la mezcla que sería weren't. ¿Sí? Weren't. Entonces, ¿qué tengo hasta el momento? Tito y Pepe weren't. ¿Sí? ¿Qué cosas no estaban haciendo Tito y Pepe? Yendo al parque. ¿Yendo viene de qué? Yendo viene de ir. ¿Y cómo dices ir en inglés? Ir en inglés es el go, ¿cierto? ¿Te acuerdas? Claro que sí. Ir en inglés es go. Pero yo quiero decir ir. No, quiero decir yendo, terminación en endo. Y simplemente para que yo pueda tener esa terminación en endo, al verbo principal le agrego ing y se acabó. ¿Sí? Going. Muy bien. ¿A dónde? Al parque. Ese es mi complemento. ¿Cómo digo al parque? Tito and Pepe weren't going. ¿Y cómo digo al parque? To, sí, al, ahora sí, parque. To the park. ¿Sí? De esta manera. To the park. Muy bien. To the park. Genial. ¿Cómo vamos? Número 6. María no estaba estudiando inglés. También es una oración en negación porque ahí tengo un no. Pero ya sabemos cómo trabajar con oraciones negativas, ¿cierto? Vamos a los comentarios. María no estaba estudiando inglés. ¿Sí? Y si te va gustando el en vivo hasta el momento, tap a la pantalla. Que estamos a punto de llegar a los 100,000 likes. Estamos muy cerca. Vamos entonces. María no estaba estudiando inglés. ¿Empiezo con qué? Con mi sujeto. ¿De quién estoy hablando aquí? De María. Entonces empiezo mi oración con María. Pero de una manera similar que en la número 5. En lugar de María, ¿pude haber dicho she? Sí, ¿cierto? Porque she significa ella. Es lo mismo. Entonces, she o María, lo mismo. Ahora, ¿María con qué va? ¿María va con el was o con el were? Con el was, ¿cierto? Porque es singular, tercera persona, was. Pero sé que está en negación. Tengo que cambiar este verbo to be en negación. ¿Cómo hago eso? Y aprendí, simplemente le agrego not. Pero sé que también puedo hacer algo más. Puedo juntarlos, puedo abreviarlos. Si el was con el not lo junto, ¿qué salía? El wasn't. ¿Sí? El wasn't.
Ahí está. Muy bien. Después, ¿qué viene? El verbo principal. ¿Cuál es el verbo principal? Estudiando. Y estudiando viene de estudiar. ¿Y cómo dices estudiar en inglés? Study. ¿Sí? Pero este es estudiar. Yo no quiero decir solo estudiar, quiero decir estudiando. Y para que tenga ese ando en inglés, tengo que agregarle el famoso ing. Ahora sí, de estudiar se fue a estudiando con el ing. María wasn't studying, ¿qué cosa? Inglés. Ese es mi complemento, ¿cierto? Inglés. ¿Y cómo digo inglés en inglés? O mejor dicho, ¿cómo escribo? Con mayúscula la primera letra, ¿sí? Porque es un idioma. English. María wasn't studying English. Si esta fue tu oración, pues excelente trabajo. ¿Sí? Lo hiciste muy bien. Número 7. Vamos a subir la complejidad un poco más. Número 7. Estaba lloviendo mucho ayer. ¿Cómo puedo decir eso en inglés? Estaba lloviendo mucho ayer. Recuerda la oración número 4. ¿Qué pasó en la 4? En la 4 lo que pasó es que parecía que no había un sujeto, ¿cierto? Pero dijimos que necesariamente tiene que haber un sujeto. La número 7 es algo similar. Estaba lloviendo mucho ayer. ¿Cuál es el sujeto aquí? ¿Será el I? No, ¿cierto? Yo no puedo llover. El he tampoco. El she tampoco. El we tampoco. Parece que no hay, pero sí me queda uno, ¿cierto? ¿Cuál es ese pronombre personal que me queda? El it. El it me sirve para estos casos, ¿sí? It. Muy bien. Ahora sí, ¿el it con qué va? ¿Con el was o con el were? Imposible que vaya con el were, ¿cierto? El were es para plural. El it, que es tercera persona, va con el was, ¿sí? It was. ¿Sí? ¿Qué estaba pasando? Estaba lloviendo. Lloviendo viene de llover. Llover en inglés es rain. Pero yo no solo quiero decir llover, quiero decir lloviendo. Para terminar ese endo, ¿qué hago? Simplemente le agrego ing al verbo. Y ya está. Me fui de llover a lloviendo. It was raining, estaba lloviendo. Y el resto es mi complemento. ¿Cómo digo mucho ayer? ¿Cómo digo mucho ayer? Hay muchas formas de decir el mucho. Puede ser so much, puede ser much. Pero ¿cuál es el más común? El a lot, ¿cierto? A lot. ¿Sí? A lot. ¿Qué significa a lot? Mucho. ¿Sí? A lot, mucho. Muy bien. Pero me falta el ayer. ¿Cómo digo ayer? Fácil. Ya lo vimos. Yesterday. Y ya está. Si esta fue tu oración, muy, muy bien. Excelente. It was raining a lot yesterday. ¿Sí? Yesterday. Alguien pregunta, ¿se duplica la N? No, no se duplica la N aquí. Muy bien. Si gustas, le tomas captura de pantalla. Cuando termines de tomarle captura, escribe yes en los comentarios para continuar. Tengo algunos ejemplos más para practicar contigo y con eso pues terminamos este en vivo. ¿Ok? ¿Ya le tomaste captura? Para continuar, genial. ¿Ok? Vamos entonces a algunos ejercicios más y pues con eso culminamos. Y una vez más, si te va gustando el en vivo, tap a la pantalla. Ya estamos a punto de llegar a 130,000 likes. Ok. De la misma manera, vamos entonces, número 8. Mi papá no estaba trabajando. ¿Puedes hacerlo? Claro que sí, ¿cierto? Claro que sí. Vamos entonces. Mi papá no estaba trabajando. Esta oración está en negativo. ¿Cómo sé eso? Porque ahí veo un no. ¿Pero eso me va a asustar? No, porque ya sé cómo cambiar al verbo to be al negativo. Empiezo entonces ¿con qué? Con mi papá, porque estoy hablando de mi papá. ¿Y cómo digo mi papá en inglés? El mi sé que es el my, ¿cierto? Y papá puede ser father o puede ser dad. Es lo mismo, father o dad. Yo prefiero dad porque es más corto, ¿sí? My dad. Ahora, my dad va ¿con qué? ¿Con el was o con el were? Con el was, muy bien, porque estoy hablando de singular, ¿sí? Mi papá, de un papá. My dad was... Pero aquí me falta algo. Está en negación esta oración, entonces tengo que cambiar a este was a negación. ¿Cómo lo hago? Simplemente le agrego el not. Pero, ¿qué más aprendí? Aprendí que lo puedo contraer. Y si junto el was con el not, lo que obtengo es el wasn't. Y es lo mismo, solo que está contraído. My dad wasn't. ¿Qué cosa no estaba haciendo mi papá? Trabajando.
Trabajando viene de trabajar. Trabajar en inglés, sí, ya lo aprendimos. Trabajar en inglés, work. Pero quiero decir trabajar, no quiero decir trabajando, ¿sí? Ando, ¿sí? Ando. ¿Y ese ando cómo lo expresa en inglés? Con el ing. Ahora sí. My dad wasn't working. ¿Sí? Muy bien. Número 9. Número 9. Vamos a los comentarios. Ustedes estaban cocinando comida colombiana. ¿Cómo dices ustedes en inglés? Siempre que hago esta pregunta, no sé por qué, me responden mal. ¿Cómo digo ustedes en inglés? Vamos a los comentarios. ¿Cómo digo ustedes? ¿Será el they? ¿Será el we? ¿Será el you? No sé. Vamos. ¿Cómo dices ustedes en inglés? Veo muchos they. ¿Por qué they? ¿Qué es they? They es ellos. Yo quiero decir ustedes. ¿Cómo se dice ustedes en inglés? Ustedes es el you, ¿sí? No te equivoques. Ustedes, you. Muy bien. Ahora, ¿el you con qué va? ¿Con el was o con el were? El you va con el were, porque estoy hablando de plural de ustedes. Ok, ustedes estaban, you were. ¿Qué estaban haciendo ustedes? Cocinando. Cocinando viene de cocinar. ¿Cocinar en inglés? Cocinar en inglés es cook. Ahora, no te olvides, esta oración no está en negación. Yo no veo ningún no por ninguna parte. Entonces, al verbo to be, déjalo tranquilo, ¿ok? You were, ¿sí? Cocinando viene de cocinar. Cocinar en inglés es cook. Pero una vez más, yo no quiero decir cocinar, quiero decir cocinando, ando. Para que diga ese ando, necesito agregarle ing. Y ya está. You were cooking. ¿Qué cosa? Comida colombiana. Ese es mi complemento. Ahora, ¿cómo digo comida colombiana en inglés? ¿Será food Colombian o será Colombian food? ¿Qué opinan? ¿Se acuerdan de una regla básica que dice primero adjetivo, después sustantivo? ¿Qué es el adjetivo? Lo que califica. Colombiana está calificando a comida, me está diciendo qué tipo de comida es. Entonces, primero colombiana, ¿cierto? Primero colombiana. Sí, colombiana. Y después recién comida. Primero el tipo y después comida. Muy bien. You were cooking Colombian food. Ahora, ¿cómo dirías entonces comida mexicana? De la misma manera, ¿cierto? Comida mexicana sería Mexican food. Y haces lo mismo con todos los países. ¿Ok? Número 10, tu turno. Número 10, tu turno. George y Pepe no estaban viendo una película. Ahora sí esta oración está en negación. ¿Cómo sé? Porque hay un no ahí. Entonces, ahora sí puedes cambiar a negación el verbo to be. George y Pepe no estaban viendo una película. Entonces, empiezo con mi sujeto. Empezaría con George y Pepe, porque estoy hablando de ellos, ¿cierto? Pero ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más aprendí? También aprendí que puedo reemplazarlos con un pronombre personal. ¿Y qué pronombre reemplazaría a George y a Pepe? ¿Sí? Puedo decir ellos, ¿cierto? Y ellos en inglés es el they. Muy bien. Ahora, ¿el they con qué va? ¿Con el was o con el were? ¿Con el was? Brian dice con el was. No, ¿cierto? ¿Por qué no? El was es solo para tercera persona. El they es plural. ¿Y para plural qué utilizo? El were, ¿sí? No te confundas, Brian. Were. Pero sé que esta oración está en negación, entonces tengo que cambiar al negación. ¿Cómo lo hago? Simplemente le agrego el not. Pero ¿qué más aprendí? Que lo puedo contraer. Si junto el were con el not, ¿qué es lo que obtengo? El weren't. ¿Sí? El weren't. Muy bien. Muy bien. They were not o weren't. ¿Qué cosa no estaban haciendo? Viendo una película. Viendo. Ahora, ¿cómo digo ese viendo? El viendo viene de ver. ¿Y ese ver cómo digo en inglés? Muy bien, ese ver sería el watch. ¿Y te acuerdas por qué? Vimos un ejemplo, ¿cierto? Depende de qué cosa se está viendo. En este caso, una película. Siempre que hablemos de ver una película, el verbo va a ser watch. ¿Sí? Watch es ver. Pero yo quiero decir viendo, con terminación en endo. Y para eso le agrego
ing, watching. They weren't watching. Y por último mi complemento, una película, que sería a movie. A movie. Si esa fue tu oración, tap a la pantalla, que estamos a punto de llegar a los 170,000 likes. Muy bien, ¿sí? Movie. ¿Y qué dijimos también? Que un sinónimo de movie es film. ¿Sí? Sinónimos, la misma cosa. Good. Número 11. Yo estaba limpiando mi habitación. Vamos a los comentarios. Yo estaba limpiando mi habitación. ¿Cuál es el sujeto? Claramente ahí nos dice yo, ¿cierto? Y yo en inglés es el I, ¿cierto? ¿Y el I con qué va? ¿Con el was o con el were? Dijimos que el were es para plural, ¿cierto? Entonces, cuando hablo de yo, estoy hablando solo de mí, singular. Entonces el I va con el was. Muy bien. ¿Necesito cambiar este was a negación? No, porque aquí no hay ningún no. Dice yo estaba. No dice yo no estaba. Entonces lo dejo así. ¿Qué cosa yo estaba haciendo? Limpiando. Limpiando viene de limpiar. Limpiar en inglés es el clean, limpiar. Pero como queremos decir limpiando, simplemente le agrego ing al verbo y ya está. I was cleaning. Yo estaba limpiando. Y después mi complemento, mi habitación. Ese mi sé que es el my. ¿Y cómo dices habitación? ¿Será room o será bedroom? ¿Qué opinas? ¿Room o bedroom? Rosa dice room. China dice bedroom. ¿Cuál será? Los dos están bien, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Cuál será la diferencia? Cuando dices room, lo que significa es habitación, ¿cierto? En general. Pero si digo bedroom, estoy hablando específicamente de dónde duermo. Así que depende de lo que yo quiero decir en este caso, ¿cierto? Entonces, room o bedroom, lo mismo en este caso. Muy bien, 3 más y terminamos. ¿Ok? 3 más y terminamos. Número 12, tu turno. No estábamos tomando una siesta. No estábamos tomando una siesta. ¿Con qué empieza mi oración? Con un no. ¿Qué me dice eso? Que esta oración está en negativo. ¿Pero con qué empezaré? ¿Con el were not? No, ¿cierto? ¿Por qué? Dice mi estructura que debe haber un sujeto. Debe haber un sujeto. ¿Cuál es el sujeto aquí? ¿De quién estoy hablando? Se está escondiendo, pero podemos descubrir quién es el sujeto, ¿cierto? Simplemente lo leo en voz alta. No estábamos. Cuando digo no estábamos, estoy hablando de quién. ¿De ti? Puede ser, pero no solo de ti y de mí, ¿cierto? No estábamos. ¿Quiénes? Nosotros. Entonces nosotros es mi sujeto. Y nosotros en inglés, el we. Buen trabajo, we. Ahora, ¿el we con qué va? ¿Con el were o con el was? We es plural, entonces con el were, muy bien. ¿Sí? Porque el was dijimos que es solo para tercera persona. Pero vimos que estaba en negación. Entonces tengo que cambiar esto a negación. Como hago eso, simplemente le agrego el not. ¿Sí? Pero ¿qué más puedo hacer? También puedo contraerlo. ¿Sí? Puedo contraerlo. Y cuando lo junto, lo que obtengo es el weren't. Muy bien. No estábamos, we weren't. Después viene el verbo principal. Dice tomando. Tomando viene de tomar. ¿Y cómo dices tomar en inglés? ¿Será drink o será take? ¿Cómo dices tomar en inglés? ¿Drink o take? Porque ambos significan tomar, ¿cierto? ¿Sí? Drink es tomar. Take también es tomar. Pero ¿cuál utilizo aquí? ¿El drink o el take? ¿Qué opinan? Muy bien, sería el take. ¿Sí? Take. ¿Por qué? Depende de lo que se está hablando. ¿De qué estoy hablando? ¿Qué cosa dice no estamos tomando? Una siesta. ¿Sí? Una siesta. Entonces, el drink, ¿cuándo utilizo? ¿Cuándo utilizo el drink? Cuando hablo de bebidas, ¿cierto? Drink, soda, gaseosa. Drink, juice. Drink, water. Siesta. ¿Siesta es una bebida? No. Entonces utilizo el take. Muy bien, el take. Pero yo no solo quiero decir tomar, quiero decir tomando. Y para que termine en ese ando, tengo que agregarle a mi verbo
el ing. Ahora sí dice tomando. ¿Sí? We weren't taking... ¿Qué cosa? Una siesta. Este es mi complemento. ¿Y cómo dices una siesta en inglés? Muy bien. Una sería el a. ¿Y siesta? Nap. Muy bien. Siesta, nap. We weren't taking a nap. Good. 2 más y con eso nos despedimos. Sí, y adivinen qué, pasamos los 200,000 likes. Sí, tap a la pantalla. Vamos a ver hasta cuándo podemos llegar. Hasta que terminemos. Solo nos falta 2. Carlos estaba tomando mucho alcohol. Miren, otra vez tomando. Vamos a los comentarios. ¿Cómo dices? Carlos estaba tomando mucho alcohol. Vamos, Carlos estaba tomando mucho alcohol. Mientras escribes tu oración, algunos se preguntaban cuándo tenemos en vivos los viernes y domingos. 8 de la noche, horario de Texas. ¿Sí? Viernes y domingos. Muy bien. Carlos estaba tomando mucho alcohol. ¿Con qué empiezo mi oración? Con Carlos, porque debo tener un sujeto al inicio. Sujeto es de quien hablas, Carlos. Pero pude haber dicho he en vez de Carlos, también. Depende de quién, depende de ti. Y depende de del que está hablando. Muy bien. Carlos. Ahora, Carlos. ¿Carlos con qué va? ¿Con was o con el where? Con el was, ¿cierto? Porque dijimos que was es para tercera persona. Y he es tercera persona. ¿Le cambio el negativo al was? No, porque mi oración está en positivo. Entonces lo dejo ahí, no lo toco. Carlos was, Carlos estaba, ¿qué cosa? Tomando, otra vez tomando. Tomando viene de tomar. ¿Y cómo digo tomar en inglés? Puede ser el take o puede ser el drink. Y en este caso voy a utilizar el drink, ¿cierto? Pero suponiendo que recién te uniste y no sabes por qué el drink, aquí va la respuesta. Depende bastante de qué está tomando Carlos. Está tomando alcohol. ¿Y qué es alcohol? Una bebida. Cuando tomamos bebida se utiliza el drink. Cuando tomamos otra cosa que no sea bebida se utiliza el take. Muy bien. ¿Sí? Tomar, drink. Pero solo quiero decir tomar. No, quiero decir tomando. ¿Sí? Para que tenga ese ando tengo que agregarle ing al verbo. Ahora sí dice tomando. Carlos was drinking. ¿Sí? Tomando. ¿Qué cosa? Mucho alcohol. ¿Sí? ¿Cómo se dice ese mucho? Dijimos que había muchas formas, ¿cierto? ¿Cuáles son esas formas? Vamos a los comentarios. Carlos was drinking mucho alcohol. ¿Sí? Ese mucho, ¿cómo será? Puede ser so much, puede ser much, ¿sí? Pero ¿cuál es uno común? El famoso a lot, ¿cierto? El famoso a lot significa mucho, ¿sí? A lot. Muy bien. A lot, ¿qué cosa? Alcohol, ¿sí? Alcohol. Pero aquí yo dejé un espacio porque me falta algo. ¿Qué es lo que me falta? ¿Alguien sabe? Carlos was drinking a lot. ¿Qué me falta aquí? ¿Qué me falta? Lo voy a poner de otro color y pues ojalá así nos recordemos mejor. El of, ¿cierto? El of. A lot of alcohol. ¿Sí? A lot of alcohol. Y alguien pregunta, ¿pero por qué el of? Si en otro ejemplo no pusimos el of. Cuando estás hablando de qué cosa es eso, bastante de qué cosa, se pone el of. ¿Sí? Carlos estaba tomando mucho alcohol. ¿Sí? A lot of alcohol. Ahora, ¿cuándo entonces no lo pongo? Imagínate que tu oración hubiese terminado simplemente aquí. Ahí está. Carlos estaba tomando mucho. Si te estoy diciendo qué cosa estaba tomando Carlos, no. Entonces la oración terminaría simplemente ahí. A lot. Pero, como yo sí te estoy diciendo qué está tomando Carlos, a ese a lot tienes que agregarle el of. Esa es la regla. ¿Ok? Esa es la regla. Muy bien. Si esa fue tu oración, pues tapa la pantalla. La última. ¿Sí? Tristemente llegamos al final. La última oración para despedirnos. Vamos a los comentarios. Mi celular estaba mostrándome el mapa. Vamos a los comentarios. Mi celular estaba mostrándome el mapa. Por mientras les cuento que estamos muy cerca de los 280,000. ¿Creen que podemos llegar a los 300,000 para despedirnos? Tapa la pantalla.
Vamos entonces, mi celular estaba mostrándome el mapa. ¿Empiezo con qué? Con el sujeto. Sujeto es de quién estás hablando. ¿De quién estoy hablando? ¿O de qué en este caso? De mi celular. ¿Sí? De mi celular. ¿Y cómo dices mi celular en inglés? Mi es el my, muy bien. ¿Y celular? Celular es cell phone. La forma completa, cell phone. Pero en la vida real, ¿quién usa cell phone? ¿Quién dice cell phone? Es que somos flojos. Simplemente, ¿qué decimos? Simplemente decimos phone, ¿sí? La forma corta. Simplemente decimos phone. Es lo mismo. Mi celular, my phone. O my cell phone. Genial, my phone. Ahora, my phone, ¿con qué va? ¿Con el was o con el where? ¿Con el was o con el where? Ahora, si dices, pero eso me parece difícil a mí, ¿cómo puedo hacer para saber si va con el was o con el where? Puedes preguntarte. En lugar de decir my phone, ¿qué pronombre personal lo podría reemplazar? O sea, el I, no. El you, tampoco. El they, tampoco. El it, ¿cierto? Porque el it lo utilizo para hablar de un animal o de un objeto. En este caso estoy hablando de un objeto. Entonces, el it podría reemplazar a my phone. Ahora sí es más fácil. ¿Por qué? Porque ya me grabé que el it va con el was. ¿Sí? Es más fácil de esta manera. Ahí está. Mi celular estaba. My phone was. ¿Qué estaba haciendo mi celular? Mostrándome. Mostrándome viene de mostrar. Mostrar en inglés es... ¿será looking? No. ¿Será sí? No. ¿Cómo se dice mostrar? Muy bien. Mostrar en inglés es el show. ¿Sí? Si escribiste mal, para los apuntes, que así aprendemos. Mostrar en inglés es el show. Pero yo no quiero decir solo mostrar, quiero decir mostrándome, ¿sí? Helándome. Entonces, para que diga eso, ¿qué le falta? ¿Sí? El ing. Pero ahí le falta algo más, porque está aquí que dice, my phone was showing, mi celular estaba mostrando. ¿Pero qué quiero decir? Mostrándome. ¿Qué le agrego para que diga mostrándome, ¿sí? A mí? ¿Qué le agrego? Una palabra pequeña. Hasta ahí que dice, mi celular estaba mostrando. ¿Pero qué quiero decir? Estaba mostrándome. Para que diga ese me, le agrego el mí. Y ya está. Ahora sí. My phone was showing me. Me estaba mostrando. ¿Qué cosa me estaba mostrando? El mapa. Ese sí es mi complemento, ¿cierto? El mapa, que sería en inglés the map. Y con eso damos por terminado a esta reunión. Tómale captura de pantalla y si es que nos sigues en el Insta, pues ahí vamos a publicar estas fotos de estos materiales. Como siempre, un placer de estar con ustedes. Les cuento que pasamos la meta por mucho. Ok. Una vez más, los en vivo son viernes y domingos. ¿Sí? Viernes y domingos. No miércoles, viernes y domingos. Para los que gustan tomar captura de las otras páginas, aquí está. Estos fueron los ejercicios anteriores. Enseguida te muestro la primera página con la fórmula y con eso terminamos. ¿Ok? ¿Ya le tomaste captura? Ok, ahora te muestro la primera página. En vivos, una vez más, viernes y domingos, 8 de la noche, horario de Texas. Aquí está. Esta fue la primera imagen. Adelante, tómale captura. ¿Qué es importante? La estructura. Porque con la estructura yo me aseguro que mi oración esté bien. Y aquí también vimos el presente y el pasado del verbo to be. Una vez más, si nos sigues en el Insta, voy a publicar fotos claras de todo lo que hemos visto inmediatamente después que terminemos el en vivo. Ok. Muchas gracias una vez más. Un placer como siempre. Que tengan una bonita noche. Yo me despido. Nos vemos el viernes que viene. Bye bye.